Muy bien, esta noche vamos a entrar en el capítulo 6 de nuestro viaje interpretativo de la interpretación bíblica y vamos a hablar sobre el contexto histórico, cultural, que es lo que tenemos que tomar en consideración cuando leemos un texto, porque tenemos que saber a quién se lo dijo el Señor, cuando el profeta o el enviado o el apóstol escribió, a quién se lo estaba escribiendo y en qué momento histórico de esa gente que recibió el mensaje. Eso es sumamente importante que analicemos siempre el contexto histórico y cultural de todos los textos y todos los pasajes bíblicos. Si nosotros pudiéramos buscar algún personaje favorito en la Biblia, algunos dicen David y otros no, pero por ejemplo el apóstol Pablo es uno de los personajes más sobresalientes en el Nuevo Testamento, si no el más, después de Jesucristo, claro. También podemos darnos cuenta que la razón de su ser tan conocido es que se le atribuyen 13 cartas que él escribió a las diferentes iglesias gentiles durante todo su trabajo como el apóstol gentil que se le conoce. Y es interesante leer en su última carta, él está en la cárcel en Roma, le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta, y es de suma tristeza oír este pasaje, porque es la despedida. Él sabe que el tiempo de su ida, ya de ser sentenciado a muerte por el emperador, está cerca, y le escribe en el versículo 6, en su último capítulo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y podemos analizar, y es uno de los pasajes también muy bonitos, donde vemos la despedida de Pablo diciendo: yo ya hice lo que el Señor me ha encomendado, terminé mi carrera, peleé mi batalla, solo me queda ¿qué? La corona, ¿verdad? El premio que el Señor le había prometido y que él sabía que tenía preparado Dios para cuando él llegara a la presencia del Señor. Pero en el versículo 9, más adelante en el contexto, en el 4:9 y en el 4:21, le agrega un par de cosas que son interesantes que analicemos. Le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Y en el 21, en el 4:21, le dice: procura venir antes del invierno. Y si nosotros no analizáramos o supiéramos un poco históricamente por qué Pablo insiste, ¿verdad? Le insiste a Timoteo que lo haga durante ese tiempo y pronto, y por qué le dice que lo haga antes del invierno, pues nos quedaríamos un poco sin entender profundamente lo que Pablo le está diciendo. Claro, la mayoría de los estudiosos bíblicos creen que él estaba en Éfeso, lo había dejado Pablo encargado de la iglesia de Éfeso como el pastor allí entre estos pueblo gentil, y Pablo tuvo que ser llevado a Roma preso. Se acuerda que él clamó al César y se lo llevaron preso para hacerle juicio en Roma. Entonces la distancia entre Éfeso y Roma eran muchos cientos de millas. Era una distancia que hoy día es grande todavía, ¿verdad? Imagínense en el primer siglo la travesía. Era un asunto muy, muy difícil de hacer un viaje de esa distancia, y probablemente lo hacían por barco a través del Mediterráneo, ¿verdad? Para poder llegar hasta Roma, desde Grecia, que es donde estaría Éfeso. Entonces,
al conocer un poco el trasfondo histórico, viajar a través del mar era algo sumamente peligroso, no como hoy día, aunque todavía hoy día algunos barcos por ahí se hunden, pero se sabía que de mediados de septiembre hasta fines de mayo no había barcos que viajaran desde el principio de noviembre hasta principios de marzo, es decir, durante la época fría ningún barco se atrevía a meterse en esos mares, ese mar Mediterráneo, porque era sumamente peligroso. Bueno, y aún nosotros sabemos por el libro de Hechos que nos cuenta Lucas que cuando llevaban a Pablo preso, el centurión, los centuriones, ¿se acuerda? Naufragaron. ¿Por qué? Porque había una gran corriente, era en contraria, y los barcos de antes, debemos pensar un poco que eran unos galeones de madera, ¿no? Que es muy fundamental el trabajo de los barcos, no es como hoy que son de cascos de metal y todo eso, eran débiles, un poco de mar fuerte, fácilmente naufragaban. Entonces el consejo que le envía Pablo a Timoteo es que se cree que fue Tíquico el que llevó esta carta, esta segunda carta, durante el verano. Y volvamos a pensar, el tiempo que duró Tíquico de viaje, ¿verdad? Tomó bastantes semanas y no meses para llegar hasta Éfeso. Y una vez que recibió el mensaje Timoteo, Pablo le urge, le dice, ¿sabes qué? Vente lo más pronto, arregla todo, ¿no? Y podríamos parafrasear lo que decía Pablo, pon las cosas en orden, le está diciendo, allá en Éfeso, en la iglesia, toma un barco, encarga gente que tome lugar tuyo, haz todo esto, planea bien el viaje, ven lo más pronto posible que puedas. Si no sales ahora mismo, al llegar la carta, no vas a tener el tiempo porque ya empieza el invierno y las líneas marítimas estarán cerradas y no podrás llegar a tiempo. Había una urgencia, ahora podemos darnos cuenta que había una gran urgencia. Le está diciendo Timoteo, haz lo mejor que puedas para llegar aquí antes de que me ejecuten. Era realmente el tema, ven pronto mi amigo. Y entonces, además de ser un discípulo, acuérdese que él lo engendró en el Señor, él lo llama como un hijo, es más bien como la plegaria, la petición de un papá a su hijo diciéndole, apúrate, quiero verte antes de que me ejecute el emperador, ¿no? Entonces, podemos notar que al saber un poco más sobre el contexto histórico-cultural de este pasaje, nos hace sentir la emoción y la intensidad, es más intenso que solo ven a verme, no, ven a verme porque si no vienes pronto no me vas a ver. Entonces era de una urgencia de vida o muerte, ¿verdad? Entonces lo que le está pidiendo es eso, ven, no vengas a pasar aquí el verano o algo así, no, ven porque si no vienes ahora ya no podrás no podré tener una conversación contigo, me van a matar, ya le han avisado. Aún más, probablemente al escribir esta última carta, ya Pablo tiene noticia de su juicio, han dado veredicto, lo han encontrado culpable y el emperador ha dado orden de que a cierta fecha, probablemente Pablo hasta sabría ya la fecha cuando le iban a ejecutar. Por eso, si conocemos ese trasfondo histórico, ¿verdad?, nos hace sentir más profundamente el pasaje, que simplemente oír que Pablo dice, ven, visítame, ¿no? Es otro asunto. Entonces, ¿qué gran importancia tiene el contexto histórico-cultural? Bueno, para poder apoderarnos nosotros del pasaje, debemos entender el significado del texto en el contexto y en el contexto histórico-cultural, conforme nosotros preguntamos y contestamos algunas preguntas importantes. Hay que bombardear, diría yo, el pasaje con las siguientes preguntas. ¿Por qué necesitamos enfrascarnos a estudiar el trasfondo histórico-cultural de un pasaje? ¿Es realmente importante? ¿Qué es lo que exactamente envuelve el estudiar el contexto histórico-cultural? ¿Hay algunos baches en el camino donde nos podríamos caer? ¿Qué clase de herramientas tenemos a disposición para ayudarnos a llevar a cabo el trabajo? Nuestra meta en este capítulo es mostrarles cómo estudiar el contexto histórico-cultural de un pasaje
y persuadirles a que conozcamos el trasfondo del texto y que esto nos podría ayudar a aclarar, a clarificar su significado y revelar a nuestras vidas cuán importante es ese pasaje en el día de hoy y en circunstancias similares a las que la audiencia original estuvo pasando en ese momento. ¿Para qué molestarnos, fastidiarnos con el contexto histórico-cultural? En un comentario de un famoso teólogo, Craig Kinner, nos recuerda que Dios no dictó la mayoría de la Biblia en la primera persona diciendo: porque yo soy Dios, hablaré directamente a todos en todos los tiempos y culturas. Eso no es así. Al contrario, Dios, quien es la fuente de toda la revelación, habló a través de escritores humanos, hombres comunes y corrientes, otros muy educados, otros muy humildes, toda clase de estrato social, y estos intermediarios, les vamos a llamar, serían los autores físicos, los que cogieron la pluma y pusieron la palabra, y les habló a ellos para que se dirigieran a las necesidades de una gente, de la vida diaria de personas que vivieron en un tiempo y en una cultura particular. Dios no dijo: yo le voy a decir esto para que todo el mundo en todos los tiempos entiendan exactamente lo mismo. Él le habló a cierta gente en cierto lugar, en cierto tiempo, y que vivían en una cultura muy peculiar o particular a ellos. Así es como Dios ha escogido hablarnos. Tampoco queremos malinterpretar esto diciendo que Dios no ha dado principios eternos en su palabra que son aplicables a todas las personas y todas las edades y a todas las culturas. Nuestra meta aquí es apoderarnos de la palabra de Dios y enseñar que usted puede descubrir y aplicar esos principios teológicos en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Nosotros no estamos cuestionando si Dios nos ha hablado o nos ha dado principios eternos relevantes. Simplemente deseamos que note cómo Él lo ha hecho, la forma en que Dios se ha revelado. Creemos que la manera de acercarnos a la Biblia, esto es importante, es la manera en que podemos oír a Dios, ¿verdad? Nos vamos a acercar a la Biblia como Dios escogió hablarnos a nosotros, no como nosotros creemos que Dios nos está hablando. De otra manera, es muy factible que nosotros malinterpretemos lo que Dios nos está tratando de decir. Dios habló su mensaje en situaciones históricas específicas a las personas que vivían en un determinado lugar, que hablaban una lengua diferente, específica, que habían adoptado una forma de vida en particular. Eran gente en determinado momento histórico, ¿verdad? Y tenemos que tomar en consideración esa situación histórica cultural. No la podemos ignorar. La médula de todo en lo que escudriñemos, ¿verdad? El centro, lo importante es que nosotros queremos escuchar a Dios y nuestra propia forma de interpretación debe respetar la forma en que Dios escogió comunicarse con nosotros. Nosotros no debemos ser arrogantes y orgullosos y pensar que Dios no le importó nada la audiencia original, sino que más bien Él estaba usándolos a ellos para enviarnos un mensaje a nosotros, lo cual es mucha arrogancia. Dios les habló a ellos porque ellos tenían una situación. La audiencia original no fue solamente un grupo de gente que era como un modelo para el resto de la humanidad. No, ellos tenían problemas específicos en una cultura bajo un gobierno, un estado diferente donde la situación de ellos era apremiante que Dios les enviara un mensaje. Y lo que nosotros recibimos de ellos es porque ellos lo recibieron primero y lo entendieron de esa forma. ¿Okay? No es que Dios los usó solo como un instrumento para que hablarnos a nosotros hoy día. Por eso en el viaje interpretativo, uno de los principales pasos, y es el número 1, es ir a su ciudad de ellos y apoderarnos del texto como ellos lo hubieran entendido en el momento cronológico de cuando fue dado.
La verdad del asunto es que cada pasaje en la Escritura fue la palabra de Dios para otras personas antes de que fuera la palabra de Dios para nosotros, ¿ok? Primero Dios le habló a ellos y nosotros por la gracia de Dios y porque Dios ha guardado su palabra, ese mismo mensaje ha sido transmitido a nosotros a través del tiempo, a través de cultura, a través de historia. Amén. Dios estaba muy interesado acerca de los primeros audiencia, los que oyeron primero el mensaje, y les habló a ellos dentro de la situación histórica cultural de ellos. Dios además está interesado en nosotros, claro, en todas las edades, en todos los siglos, y también nos quiere hablar. El mensaje de las Escrituras, que está regulado por el tiempo, contiene principios relevantes eternos que nosotros podemos descubrir y aplicar a nuestras vidas. Es decir, hay mensajes que Dios dio a diferente gente en diferente tiempo, en diferente cultura, que son relevantes en cualquier tiempo, en cualquier cultura. O sea, son principios, le vamos a llamar, y vamos a ver el término va a ser principios universales. Aplican a cualquier raza, en cualquier lugar y en cualquier era o tiempo de la historia. Entonces, allí en esos son los que queremos transportar y traer a nuestros días para aplicarlos también. Piensa de nuevo acerca del viaje interpretativo. Se mueve el significado del texto para la audiencia original y también a través del río de las diferencias que hablamos en el capítulo 1, el tiempo, el lugar, la cultura, la situación y aún el pacto, si vamos al Antiguo Testamento, por medio de un puente. Este puente se le ha nominado como el puente de los principios, para que esos principios sean aplicables. Le vamos a llamar principios teológicos que tienen que ser aplicables a nuestras vidas. El proceso es medir el ancho, qué tan ancho de las diferencias que hay entre la audiencia original y nosotros hoy día. También hay que asimilar el texto en la ciudad de ellos, el cual sería qué quiso Dios decir o qué intentó Dios dar en esa situación histórica cultural. Luego tenemos los principios teológicos que son fundamentales para poder transportar la enseñanza de ellos hasta nuestros días, y una vez que logramos pasar el puente, vamos a asimilar en nuestra ciudad, en nuestra condición, en nuestro tiempo y en nuestra situación esos principios fundamentales que son situacionales. La misma situación se dio hoy, se dio hace 2000 años, se aplica el mismo principio, no cambia. Volvamos a nuestra pregunta: ¿para qué molestarnos con familiarizarnos con el contexto original histórico-cultural? ¿Para qué hacer tanto trabajo, verdad? Y es un trabajo que va a requerir tiempo y dedicación. Lo hacemos porque nos ofrece una ventana a lo que Dios está diciendo a la audiencia bíblica, ya que nosotros vivimos en un contexto diferente. Nosotros somos gente moderna del siglo XXI, con todos los avances tecnológicos y culturales, ¿verdad? Debemos volver a capturar o a tomar el significado original que el Dios intentó comunicar conforme está reflejado en el texto, y encuadrarlo, meterlo, formarlo en ese contexto histórico-cultural. Una vez que entendamos el significado del texto en el contexto original, entonces podemos aplicarlo en nuestras vidas en formas que sean relevantes igual a ellos. O sea, la situación de nosotros debe ser similar para que el principio teológico sea aplicable. Si no, no lo podemos modelar o moldear para que nos sirva. Tiene que ser perfectamente como Dios lo dio, sin cambio. La palabra de Dios es eternamente relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca cambia, es la misma, siempre es aplicable. Nuestra tarea como estudiantes de su palabra es descubrir la relevancia de la palabra al hacer nuestra tarea contextual. Es un trabajo para descubrir hoy día cómo Dios nos sigue hablando como les habló a ellos. Esto nos va a guiar hacia un principio interpretativo crucial. Esto es sumamente importante para que nuestra interpretación de cualquier texto bíblico sea válida. Debe ser consistente
con el contexto histórico-cultural de ese texto. Debe ser aplicable allí, en el tiempo, en el momento, en la cultura, al igual que es aplicable hoy, después de miles de años de diferencia. Si nuestra interpretación no hubiese tenido sentido en aquel tiempo, probablemente estamos en un camino erróneo. Es decir, si yo cojo una situación del primer siglo y la adapto de alguna manera al siglo XXI, y digo, esto es lo que Dios quiere decirnos para nosotros hoy, la gente moderna. Estamos en el siglo XXI, entonces lo que quiere decir. Y yo hago un principio teológico de lo que yo traigo del siglo I. Si yo lo trato de aplicar hoy y me funciona muy bien, me calza, y lo cojo y lo devuelvo de nuevo al siglo I y no calza ya, estoy cometiendo un error interpretativo. Tiene que ser relevante, así como lo dio Dios, tanto en el siglo I como en el siglo XXI. No podemos decir, eso es lo que significó para ellos, pero como nosotros no andamos en camellos ni hacemos cosas de esas, seguro Dios lo que está hablando es que andamos en aviones, sin otra cosa. Es el tipo de mala interpretación errónea, porque si usted dice, eso quiere decir que andábamos ahora en carros, si usted lo lleva al primer siglo y una persona del primer siglo dice, ¿qué es eso? No sé lo que usted está diciendo, quiere decir que el principio o el principio teológico que estamos tratando de aplicar es incorrecto. Podemos traerlo y volverlo a llevar de manera que se mantenga constante y relevante en ambas audiencias, la primitiva, la que lo oyó primero, y también nosotros. Eso es sumamente importante. Estos autores, F. Stuart, dicen, el verdadero significado del texto bíblico para nosotros es lo que Dios originalmente intentó que fuera su significado cuando fue dicho por primera vez. Es decir, la palabra de Dios no es fluctuante, no se cambia, no se adapta, sino que la cultura debe adaptarse a la palabra de Dios. Y a veces oímos predicadores que tratan de decir, bueno, lo que Dios quiere decir con esto ahora en el siglo XXI es esto. Es un error de interpretación. Debemos primero determinar lo que un texto significó en su ciudad, la ciudad de la audiencia original, antes de que podamos determinar lo que significa y cómo poderlo aplicar el mismo significado en nuestro propio tiempo y cultura. Eso es importante. Nuestra meta entonces es entender el contexto histórico-cultural del pasaje bíblico tan claramente como sea posible para que podamos asimilar el verdadero significado del pasaje. ¿Qué es eso de contexto histórico-cultural? ¿Qué significa exactamente el contexto histórico-cultural? Generalmente hablando, esta clase de contexto envuelve varias cosas. Envuelve al escritor, número uno. Envuelve la audiencia bíblica y luego cualquier otro elemento histórico-cultural que toque el pasaje. Por ejemplo, el contexto histórico-cultural se relaciona con cualquier cosa que está fuera del texto que nos ayudará a entender el texto mismo. Por ejemplo, ¿qué clase de vida llevaban los israelitas mientras viajaban por el desierto después de salir de Egipto? ¿Qué era lo que los fariseos creían con respecto al día sábado, al día de guardar? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta de Filipenses? El contexto literario, como vamos a ver en el siguiente capítulo, se relaciona con el contexto que está dentro del libro donde está el texto que estamos estudiando. Por ejemplo, la forma que toma el pasaje, la forma en que se mueve el argumento dentro del libro, el significado de palabras, vamos a estudiar eso, y frases que rodean el pasaje que vamos a estudiar, el género de literario que estamos estudiando, y etcétera. Pero el contexto cultural e histórico está fuera del pasaje que estamos leyendo, y para poder encontrarlo vamos a tener que estudiar y encontrar libros fuera de la Biblia que nos den algún indicio de qué era lo que sucedía, por ejemplo, en el siglo I, o qué sucedía durante el éxodo de los israelitas cuando salieron de Egipto. Y eso no lo vamos a encontrar muy bien en la Biblia. Vamos a tener que tener
herramientas, libros que nos ayuden para poder encontrar algunas de esas preguntas. En este capítulo citaremos recursos y eso se trata que usted y yo podemos usar para encontrar este contexto literario. Pero vamos primero a ilustrar esta definición que hemos dicho de lo que es el contexto histórico-cultural, y vamos a empezar con el escritor bíblico. La persona que Dios usó, el lápiz, el escriba, la tinta, ¿verdad? El que puso en tinta y papel el mensaje, tiene que haber sido afectado. Y él no solo fue afectado por la revelación, pero él afecta por su cultura lo que él está escribiendo. Y debemos entender que el escritor bíblico no le está escribiendo a la cultura de hoy día, le estaba escribiendo a sus conciudadanos, ¿correcto? A los que le entendían la forma en que él vivía. Él vivía en el mismo contexto geográfico, vivía en la misma ciudad, si es el caso. En algunos casos los profetas viajaron a otro lugar, pero en el caso de Pablo, él vivía en ese contexto de los gentiles, había conocido el mundo gentil del primer siglo y sabía sus costumbres, era un hombre cosmopolita, él podía identificar qué estaba sucediendo en Éfeso, qué sucedía en Filipos. ¿Por qué? Porque él era de ahí, de un tiempo determinado en la historia. Pablo jamás, si lo pudiéramos resucitar y decirle, Pablo, usted le escribió a la iglesia de los Estados Unidos en el siglo XXI, diría, no, ¿quiénes son ellos? Yo no tengo idea de quién está hablando. Yo le escribí a la generación del primer siglo en el Asia Menor. A ellos les mandé todas las cartas, a Éfeso y a todos los demás, a Tesalónica, a ellos les escribí. Ahora que ustedes están recibiendo el mensaje es porque ha sido transmitido a través de los siglos. Pero Pablo nunca se imaginó ni tendría idea de cuán extenso iba a ser el mensaje de sus cartas hasta nuestros días. Y eso es sumamente importante notar que el escritor bíblico tiene tremenda influencia sobre lo que escribe. Bueno, Dios tuvo que escoger y hacer su obra a través de seres humanos o autores, y ellos son la fuente inmediata de su palabra inspirada, y entre más sepamos del autor humano, mejor, porque él influencia indirectamente el texto. Trate de descubrir todo lo que pueda acerca del trasfondo del escritor. Cuando estamos estudiando la carta de Pablo, las cartas son 13. Por ejemplo, es de mucha importancia saber que antes de conocer a Cristo, él era un enemigo radical que aún había solicitado carta, nos dice Lucas en Hechos, para perseguir a los cristianos. Había consentido con el asesinato, ¿verdad?, apedreado de Esteban, el mártir, allí el primer mártir de la iglesia. En fin, era un hombre con un celo equivocado por Dios. Por eso, cuando leemos, por ejemplo, que cuando en el libro de Hechos nos dice Lucas que en el versículo 21 y que todos lo oían a Pablo predicar y estaban, ¿qué?, atónitos, estaban asustados, espantados de verlo, y ellos decían, ¿acaso no es este el que perseguía a los cristianos, asolaba Jerusalén y a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Qué andará haciendo ahora? ¿Vino ahora para qué? Para llevarse presos a los que sigan confesando el nombre de Jesús. Entonces, incluso en ese contexto, conociendo ese contexto histórico, entendemos por qué la audiencia de Pablo en un principio, por lo menos, estaba como muy sospechosa, ¿verdad? Y claro, sabemos históricamente que él fue un perseguidor de la iglesia, ¿no? También en 9:21 nos ayuda a entender que Pablo se describe a sí mismo, dice, yo soy, en 1 Timoteo también 1:15 dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque Pablo hace memoria de su vida antes de Cristo. Era un perseguidor y se considera el más pequeño de los apóstoles, hasta dice como un abortivo fui yo. Nosotros no pensamos frecuentemente así de Pablo, siempre creemos que era un gran hombre, que Dios lo usó, ¿verdad?, para cambiar el mundo antiguo, y en realidad él batallaba con terribles recuerdos, la memoria que tenía de las cosas que hizo por celo a Dios, sin conocer que estaba, como le dijo el Señor allá en la entrada a Damasco,
dura cosa es dar coces contra el aguijón, está persiguiendo a Cristo. La vida de Pablo es ciertamente un bello retrato de la maravillosa gracia de Dios. Un hombre de perseguidor, asesino y religioso, fanático, al gran apóstol Pablo, amante de los gentiles y el que portó el evangelio al pueblo gentil del primer siglo. Aún pensando acerca del trasfondo del escritor bíblico, consideremos a Amós. El profeta Amós es interesante. Él es aproximadamente del siglo 8 antes de Cristo y él era de una ciudad que se llamaba Tecoa, en Judá, el reino del sur, pero Dios lo llamó y le dijo que fuera a Israel, al reino del norte. Y Amós dice cuando él llega a predicar allá, probablemente a Samaria, que era la capital del reino del norte, de Jerusalén, del reino de Israel, dice: yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que yo soy boyero. ¿Qué es un boyero? Que acarrea bueyes, ni carretas de bueyes. Y también lo que hago es recoger higos silvestres. Eso se encuentra en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Y podemos saber que entonces Amós no recibía salario por ser profeta, ni tampoco estaba siguiendo los pasos de su papá. Dice: yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. El trabajo de profecía era algo totalmente nuevo para él. Este astuto campesino respondió al llamado de Dios para proclamar su mensaje a un pueblo espiritualmente enfermo que estaba por enfrentar el juicio de Dios. Y sabemos que Amós fue, les predicó, les dijo: ¿sabe qué? Yo no sé, yo andaba con mis bueyecitos, recogiendo mis higuitos, y Dios me dijo: vaya, dígales que va a venir juicio sobre ustedes, los asirios van a invadirlos y se los van a llevar presos y los van a destruir al reino. Y él hace su trabajo y dice: ya terminé, me voy con mis bueyes y me voy a recoger mis higos como yo lo hacía antes. Juntamente con el conocer algo acerca del trasfondo del autor, también usted puede preguntarse cuándo fue que él escribió y qué clase de ministerio tenía. En este caso él era un campesino, en este caso. Pero por ejemplo Isaías era profeta, un hombre culto, erudito, vivía en el palacio, era un contexto diferente al de Amós. Mientras estamos hablando acerca de los profetas del siglo 8 antes de Cristo, nos podemos acordar del pobre Oseas y aquella esposa que se llamaba Gomer. Era la que él compró, él pagó por ella, la redimió en el mercado y la trajo y le dio un lugar social, la hizo su esposa, ¿verdad? El Señor le dijo: ve, cásate, y le dio unos hijos y pues podríamos decir que la levantó de su clase social a hacerla una señora completa. Pero luego nos cuenta el mismo profeta que se le va otra vez y se va con hombres, ¿no? Le comete tremendos adulterios y el Señor le vuelve y le dice: ve y tráela otra vez, ¿no? Una enseñanza profunda, porque su matrimonio, él estaba viviendo una realidad en su vida familiar, en su matrimonio, con una mujer infiel, una mujer adúltera, ¿no? En ese sentido, y eso le impacta la vida a Oseas, porque Dios le está dando un mensaje y le dice: Israel, mi pueblo, mi esposa, yo soy su marido, me ha tratado como Gomer te ha tratado a ti. O sea, te identificas, entiendes el mensaje, y entonces esa vivencia cultural y real en la vida familiar de Oseas impacta directamente el mensaje profético para Israel, y él se identifica en el sentido que él de cierta manera siente lo que Dios siente cuando es engañado, cuando es adulterado esa relación con Israel. Juntamente con el conocimiento del trasfondo del autor y su ministerio, usted también debería desear entender más acerca de las relaciones específicas entre el escritor y la gente con quien él estaba viviendo y a quien le profetizó. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que en el tono de Gálatas, el libro de Gálatas, Pablo no está para nada contento con las iglesias de Galacia, porque se habían desviado siguiendo ¿qué? Otro evangelio, se habían apartado.
los habían judaizado, ya habían dejado la gracia de Cristo y el Espíritu Santo para volverse a las obras de la carne. Aún más, Pablo, incluso omite el acostumbrado agradecimiento al principio de sus cartas y se va directamente a la exhortación. Les dice, oh Gálatas, ¿cómo? Insensatos, les dice, ¿verdad? Entonces, en contraste con esta situación en Galacia, Pablo felicita a los de Tesalónica por su fe, por su perseverancia, y a pesar de que él se había separado de ellos prematuramente cuando fue perseguido, tuvo que huir, pero ellos permanecieron más fieles que los de Galacia. Entonces notamos esa relación personal del autor con la audiencia a quien él escribe las cartas. Él les recuerda a los tesalónicos el amor fraternal en el versículo 7 del capítulo 2 de la primera carta. También en el 2:11 de la primera carta les habla en sentido paternal. Hay una relación tan linda y les reconfirma a ellos el deseo inmenso que el apóstol tiene de volverlos a ver, cosa que no hace con los de Galacia. Entonces, al notar eso, notamos entonces que por un lado el autor está molesto y por otro lado está muy satisfecho por la reacción del pueblo al que él les había llevado el evangelio. ¿Qué clase de relación tenía Jonás con su principal audiencia, los ninivitas? Bueno, nosotros leemos el libro de Jonás y Jonás está enojado a través de todo el llamado del Señor. No quiere ir y le pasa el asunto del pez, ¿no? Y todo este asunto, y ya Dios le habla y al final pues lo vomita el pez allá en la costa de Nínive, ¿no? Y se pone ahí enojado, ¿verdad? Conocemos de la enredadera que le sirvió de sombra y después un gusano de la come y se le quema la cabeza, el sol. Está muy molesto Jonás. Hay una razón histórica, cultural, ¿por qué? Y es que Nínive es la capital de Asiria, un pueblo completa y totalmente enemigos de Israel. Aún más, mientras Jonás está llevándole el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, los mismos asirios están en el proceso de ir a invadir a Israel. Entonces, qué contradicción. Y seguramente Jonás decía, pero ¿por qué me mandas a decirles que se arrepientan? Mejor manda fuego y consuma a todos mis enemigos, los enemigos de mi pueblo. Lo más interesante es que Dios ama aún, ¿verdad?, a esa gente, y el mensaje de Jonás cae en buen terreno y se arrepienten. Dice que desde el rey a todo mundo a hacer ayuno y arrepentimiento, y Dios los perdona. Yo creo que eso hizo enojar todavía más a Jonás, porque él no quería mucho que Dios hiciera una buena obra con ellos. Bueno, quizá la cosa más importante que debemos saber acerca de los escritores es el por qué ellos están escribiendo. ¿Por qué el autor de Segundo de Crónicas, por ejemplo, repite mucho de lo que está escrito en Samuel, Primero y Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes? La respuesta descansa en el propósito del autor. Algunos creen que fue quizás Esdras el que escribió los libros de las crónicas de los reyes, y está escribiéndole a Israel después de que han terminado el exilio. Estamos entendiendo en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando están de regreso a Israel en la reconstrucción. Por lo tanto, el libro de las crónicas está tratando Esdras, si es el autor, de mostrar que aún Dios está interesado en su pueblo, aún después de haberlo juzgado por medio del exilio. Los había enviado fuera por causa de la idolatría, habían cambiado al Dios vivo por imágenes, y el castigo vino siendo exiliados al extranjero. Por ejemplo, el escritor de crónicas pareciera idealizar a David, lo pone como el super David, y también a Salomón, como si no hubieran hecho ninguna cosa equivocada, aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, por la historia de Reyes y el libro de Reyes y el libro de Samuel, que David había tenido un problema con Betsabé,
Y también sabemos de que Salomón se metió con mujeres extranjeras y al final lo hicieron hasta medio idólatra al hombre. La razón que Esdras, si es el autor, es lo que trata de reafirmarle a su audiencia, es los del post-exilio, los que regresan, que a pesar de que Dios juzgó, castigó a su pueblo, que aún les ama y que desea usarlos a ellos para llevar a cabo sus propósitos. El propósito entonces del libro de las Crónicas es realzar la obra de Dios a pesar de que era una situación donde fueron castigados duramente. Amén. En el libro de los Hechos también nos ofrece un ejemplo muy bueno, es que Lucas, cuando está escribiendo, al cerrar el libro, en el capítulo 28, nosotros quizás podríamos decir, ¿por qué terminó de repente? Creo que termina diciendo, y Pablo vivía por 2 años en una casa. Yo creo que termina algo así. Y como que nos quedamos preguntando, ¿y qué pasó? ¿Por qué Lucas no nos dijo, y Pablo fue ejecutado, o qué sé yo, alguna otra historia más para terminar el libro como nosotros pensaríamos que debería terminar? Y en realidad el interés que tiene Lucas al escribir el libro de los Hechos no es darnos una biografía detallada de los personajes que participan, sino la importancia que el Evangelio está siendo predicado y que llegó hasta ¿dónde? Hasta Roma. A pesar de que a Pablo lo tengan en la cárcel, allí mismo el mismo Pablo está siendo un instrumento para que aún los del gobierno, los de la cárcel, están siendo convertidos al Evangelio. El interés de Lucas, lo que más le interesa es el éxito del mensaje del Evangelio y no las historias personales de los que están envueltos en la historia, los personajes allí. Y nosotros muchas veces queremos oír la historia como si fuera la historia de una película actual. Y eso no era el propósito. Había que preguntarle, Lucas, ¿cuál es tu propósito? Que se den cuenta que el Evangelio sigue y continúa. Esté Pablo o no esté Pablo, no estén los apóstoles, el Evangelio va a continuar y el reino de Dios se está estableciendo. Vamos a repasar. Cuando nosotros pensamos acerca del contexto histórico-cultural, primero necesitamos considerar al escritor bíblico, cuál es el trasfondo del escritor, a qué se dedicaba, de dónde viene él, de la ciudad, cuándo es que él escribe su mensaje, la historia cronológica, qué clase de ministerio tenía él, cuál es su relación con el pueblo al cual él se está dirigiendo. En el caso de Jonás eran enemigos, por ejemplo. Finalmente, ¿por qué él está escribiendo? La respuesta a estas preguntas nos darán un vistazo dentro de las circunstancias del escritor bíblico y nos aclararán el significado de lo que él está escribiendo. Entonces, es importantísimo mirar al escritor, pero también es muy importante estudiar la audiencia bíblica, los que oyeron. Al descubrir el contexto histórico-cultural, también nos vamos a tener que meter acerca de la audiencia bíblica y aprender las circunstancias, los momentos históricos en que ellos vivían. Tome por ejemplo el Evangelio de San Marcos, donde hace su punto de énfasis en la cruz de Cristo y las demandas del discipulado a través del Evangelio. Muchos grandes teólogos bíblicos creen que la audiencia original de Marcos era una iglesia ubicada en las cercanías de Roma y que Marcos estaba preparándolos para la persecución, ¿verdad? Y el encarcelamiento de muchos de ellos probablemente, y que ellos se iban a enfrentar en manos de un emperador tan desquiciado como Nerón, ¿verdad? Que era históricamente sabemos que era un terrible asesino, y esto más o menos en la época de los años 60 después de Cristo. Y el Evangelio de Marcos, si era dirigido a esta audiencia, era para animarlos a continuar fieles en medio del sufrimiento, que a pesar de todas las pruebas, persecuciones, había un galardón, y Jesús para ellos es el modelo de sufrir, de padecer, y su fidelidad fue hasta la cruz. Amén. Cuando usted lee los profetas del Antiguo Testamento, necesita saber algo de las circunstancias generales de la audiencia bíblica para que los mensajes proféticos tengan sentido.
Cuando estudiamos a Jeremías, lo conocemos como el profeta llorón, ¿verdad? El sufrimiento. Por ejemplo, ayudaría mucho saber que su ministerio profético se inició aproximadamente el año 627 a.C. y terminó un corto tiempo después del año 586. Fue un largo periodo de uno de los profetas que duró profetizando más tiempo, más de 50 años. Esto significa, al saber solo el dato de la fecha, nos va a dar una gran enseñanza. Primero, que él fue testigo del gran avivamiento del rey Josías. Entonces, Nehemías estuvo en ese tiempo, aunque fuera joven, dijo, wow, cómo Dios está haciendo cosas de medio de Israel, vamos a ser exitosos, todo va a ir bien. Pero luego, tal vez a edad media, se da cuenta de la caída y la destrucción de la nación de Israel en el año 586. O sea, vio el gran avivamiento de Josías y también vio la gran caída de los reyes de Judá, que eran corruptos. Jeremías predicó contra los pecados de Judá y predijo la destrucción de Jerusalén y el exilio, que se los iban a llevar presos. Y no solo lo profetizó, Jeremías es testigo, porque el libro de Lamentaciones nos enseña cómo él está llorando, lo dejan libre a él porque Nabucodonosor haya gracia, porque Nabucodonosor pensó que le estaba haciendo el favor de predicar o profetizar a favor de Nabucodonosor. Jeremías está profetizando la palabra de Dios, pero él ve a las familias atados, encadenados, siendo llevados de su ciudad para Babilonia al servicio de la esclavitud de los babilonios. Y muy triste la situación de Jeremías y su ministerio, muy duro, muy duro. Con todo, Jeremías también habló palabras poderosas de ánimo y esperanza en los años oscuros durante la última vez que Jerusalén estuvo sitiada. Notemos, por ejemplo, Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras forman parte de una carta que Jeremías escribió a gente que ya estaba experimentando la disciplina de Dios en el exilio del año 597 a.C. El contexto histórico de este versículo seguramente influenciará la forma en que interpretemos su significado. A pesar de que las terribles consecuencias de la desobediencia de Judá, de haber sido exiliado, estas palabras finales de Dios no son de juicio, sino de ¿qué? De aliento, de esperanza, de que va a haber algo bueno al final. Sin embargo, aunque la liberación que Dios les asegura no sucederá inmediatamente, en el versículo 29 de Jeremías, y el capítulo 29, perdón, y el versículo 10 dice que iban a durar exiliados 70 años. Aún así, al final de ellos había esperanza. La mayoría, si no es que todas las cartas del Nuevo Testamento son, esto es importante, son situacionales, o también podemos decir que son por alguna ocasión en que está pasando algo. No son generales. Pablo no le escribe sobre la inmoralidad que hay en Corinto porque a todo mundo es inmoral, no, porque había una situación relevante al tema de la carta. Quiere decir que todas las cartas del Nuevo Testamento son enviadas no al azar, a ver si pego lo que está sucediendo. Pablo decía, no, porque a Pablo le llegaban, ¿qué? Noticias, había mensajeros y llegaban y decían, fíjate que allá en Éfeso, wow, están adorando hasta a Afrodita, están atrasados, metiéndose allá en los templos y a la Diana y toda esa cosa. Entonces Pablo inmediatamente les escribía porque tal vez o estaba en la cárcel o andaba en trabajo misionero. Entonces las cartas de Pablo del Nuevo Testamento son situacionales, quiere decir dirigidas a una situación específica, es decir, para gente en determinado momento y en determinada situación, en determinada iglesia que él había fundado.
Colosenses, por ejemplo, fue escrito a un grupo de creyentes que estaban batallando contra los maestros falsos que le daban a Cristo un lugar, pero no el supremo, como el que él tiene derecho a ser el Señor. Pablo escribe para refutar, desmentir estas falsas enseñanzas al enfatizar la absoluta supremacía, la deidad del Cristo. Amén. También de una forma similar, cuando Juan, el anciano, escribe su primera carta a los cristianos que luchaban con los muchos estudiosos bíblicos, ellos creen que era por el gnosticismo. La palabra gnostis viene de la palabra griega que significa conocimiento, y ellos creían que lo más importante en el hombre era adquirir sabiduría, conocimiento. Estos eran sobre todo los griegos, ¿verdad? Todos estos grandes filósofos griegos del primer siglo que hacían sumo énfasis en la preparación intelectual, por ejemplo. Y ellos declaraban que el cuerpo era totalmente inservible, era corrupto, y el cuerpo no servía absolutamente para nada. En este caso, en la primera carta de Juan, el conocimiento del contexto histórico nos va a ayudar para entender cuál es el tema central: la genuina encarnación de Cristo, de manera que Dios realmente se convirtió en un ser humano, y hay una gran necesidad de caminar en la cruz en vez de la inmortalidad y de la necesidad de amar, versus la arrogancia de aquellos quienes reclamaban poseer un conocimiento espiritual. Por eso el anciano Juan dice que el que no confiesa que Cristo vino en carne y sangre es un mentiroso, es un anatema, es un falso maestro. Y esto se había introducido en la iglesia cristiana del primer siglo. Entonces negaban la humanización de Cristo. Decían, no, eso es como un espíritu que se le mete a la gente. Jesús se metió en un cuerpo y anduvo y luego se salió, y no podía ser que Jesús, siendo el Cristo, tuviera un cuerpo humano físico. Otros elementos muy importantes que debemos considerar, aparte del autor y la audiencia, estos elementos histórico-culturales son sumamente importantes. Como se expresó antes, tanto el escritor y la audiencia. También debemos considerar la parte que afecta el texto, ¿verdad? El texto histórico, el texto bíblico en la cultura. Algunas veces es difícil de obtener mucha información específica acerca del autor y de las circunstancias de la audiencia bíblica. Frecuentemente usted se enfoca más en los elementos históricos, sociales, religiosos, políticos y económicos que influyen el pasaje. Aquí hay algunos ejemplos de que el entender estos elementos nos pueden dar más luz y así entender mejor el significado. Algunas veces conocer, por ejemplo, la geografía o la topografía, cómo era el terreno, es muchas veces fundamental para entender un pasaje. Y aquí Lucas 10, en capítulo 10, que nos habla la linda pasaje del buen samaritano, la parábola que Jesús les enseña a los judíos que estaban ahí cuando estaban preguntándole al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les cuenta una linda parábola donde dice que un hombre, y no dice qué nacionalidad era, probablemente un judío, porque venía, y podemos determinar eso porque ahí nos dice Lucas que descendía, ¿de dónde? De Jerusalén, de verdad, de la ciudad de Jerusalén, iba hacia Jericó. Y el mismo Lucas nos dice que iba a ¿qué? De bajada, iba descendiendo, iba bajando. De seguro que usted debe ir descendiendo de Jerusalén a Jericó, descendiendo desde aproximadamente 2.500 pies sobre el nivel del mar hasta 800 pies, oiga qué interesante, debajo del nivel del mar. Quiere decir que Jericó es un valle profundo. Entonces, era una gran bajada. Ahora,
Y a través, también conocer que a través de este camino de bajada había mucha maleza, eran lugares desérticos, y esto sería muy cómodo para que los ladrones se escondieran y asaltaran a los caminantes que iban de pasada por este lugar. El saber esta geografía nos va a ayudar a entender qué tan fácil habría sido pasar cerca del hombre herido y qué difícil habría sido también ser un buen prójimo. ¿Por qué? Porque al descubrir que este lugar era desértico, lleno de maleza, que no había mucha gente, era un lugar insólito allí, ¿verdad? Si usted se paraba a ayudarle, ¿qué podía pasarle? Pues que los ladrones están por ahí y dicen, mira, viene otro cliente, le vamos a caer arriba, ¿verdad? O el tiempo de perder y se le hacía noche y era largo. Parece que habían bastantes millas de distancia entre Jerusalén y Jericó. Una de las áreas productivas del estudio del trasfondo del texto se relaciona con las costumbres sociales. Esto es importante. Saber cómo la cultura a la cual el Señor les está escribiendo, qué eran sus tradiciones, digamos, culturalmente cómo se comportaban ellos, cómo era la familia en este caso, y qué clase de relaciones familiares habían en ese momento histórico y en esa cultura, porque no son las mismas de nosotros. Por ejemplo, sabemos muy bien que Efesios capítulo 5, donde 5 y 6, ¿verdad? Parte del 6 hasta el 9, nos habla de la relacional, es relacional. Padres, hijos, esposo con esposa, que los hijos se sometan, el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Y al leer este pasaje, nosotros deberíamos entender que la sociedad greco-romana, esa cultura, tenía códigos o morales con los cuales ellos se comportaban. Por ejemplo, había un código que el marido en esa época tenía que someter a la mujer, ¿cierto? Y que ella tenía que obedecerle en todo. Había poco derecho femenino en ese tiempo, ¿verdad? Ese era un código. El hombre de casa traía los pantalones. Y en algunos lugares todavía que podríamos decir lo mismo, ¿no? Donde la cultura impide que la mujer tenga ningún tipo de decir en el hacer o hacer nada. Pero Pablo lo toma, el mismo código hogareño, ¿verdad? Y lo desarrolla de una forma tremenda, poniendo el amor de Dios en medio. A los creyentes grecorromanos del primer siglo, Pablo les dice, sí, yo sé cuál es su código, pero vea el código que Dios quiere. Por ejemplo, Pablo les dice que sí, el marido es cabeza del hogar, y eso no lo cambia, pero sí le dice que en Efesios 5:25, rompiendo el molde, cuando instruye a los maridos, le dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como que, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La exhortación de Pablo para todos los miembros de la casa dice, someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios, lo cual habría sido un poco radical. Estamos hablando en el primer siglo donde todos se sometían a la cabeza del hogar. Allí no había una mutua relación. Frecuentemente en las escrituras las costumbres sociales están cargadas de significado religioso. Note de nuevo la parábola del buen samaritano. La audiencia original de Jesús se habría escandalizado y se habría sentido muy insultada cuando Jesús usó de ejemplo estos dos líderes religiosos. Era un levita y un sacerdote. ¿Y qué hicieron? Pasaron de lejos, no quisieron ni acercarse al hombre herido. Algunos dicen para no contaminarse, ¿verdad? Porque estaba sangrado o estaba sangrando, o también tenían un appointment, una cita muy importante que llegar al templo a hacer su trabajo. En fin, los dos pasaron de lejos y no hicieron nada para ayudar a aquel viajero herido. Mientras que un samaritano muestra ser el verdadero prójimo, y que es el héroe de la historia, sabemos bien que es el que
se detiene y hace más de lo necesario. Lo cura, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada y aún paga, ¿verdad?, por las necesidades que tuviera. Probablemente la audiencia original, quienes eran sacerdotes o eran levitas o eran los fariseos de la época, y la cultura nos enseña que los samaritanos eran odiados por los israelitas, por los judíos, porque eran una mezcla, se había mezclado en el pueblo del norte, el reino del norte. En la parábola igualmente el hijo pródigo, que es muy bonita, la conocemos de Lucas. Este muchacho se va, gasta todo su dinero, ¿verdad? Pero en el regreso, cuando él vuelve, vemos a su papá, un hombre adulto, mayor, sale corriendo, ¿cierto? Y lo abraza y lo besa. Y culturalmente sabemos que las personas adultas era irrespetuoso, se miraba fuera de la cultura ver a un hombre mayor corriendo. Era como falta de sabiduría o algo así. Entonces, en esta parábola la intención de Jesús es el gozo, la alegría, cómo se siente Dios cuando un hijo suyo se ha apartado y vuelve a casa y Dios lo recibe con ese abrazo, con ese amor. Entonces, ahí lo que se resaltaría en la parábola del hijo pródigo, culturalmente pareciera imposible o no era correcto, pero eso es lo que Dios siente cuando alguien que se ha apartado vuelve al camino. También una de las historias muy bonitas de la Biblia es Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth conocemos que las dos nueras de Noemí se habían casado con sus hijos y las dos se quedan viudas y al final Oprah, algo así se llamaba Oprah, esa se vuelve a su tierra, Ofra. Estoy pensando en Oprah, la de la televisión. Ofra dice, me volveré a mi pueblo y esa se va, pero Ruth se queda con Noemí y ambas regresan de nuevo y conocen a un familiar, se llamaba Boaz, era familia de Noemí, era un familiar de los hijos, o de los hijos por lo menos, esto se le llamaba familiar redentor, era el que en la costumbre cultural judía era que si esto sucedía con los hermanos también, nosotros sabemos unos pasajes donde por obligación, si se moría el hermano de uno, y no dejaba descendencia, el que seguía tenía que casarse con la viuda para darle nombre al hermano, ¿no? El mismo caso, en la cultura judía, aquí muchos años antes, existía este familiar redentor, y en este caso era Boaz, y él tenía el derecho legalmente de preservar el nombre familiar porque no habían descendientes del apellido o de la familia, no tuvo hijos varones, no tuvo ningún hijo con los esposos, estas dos viudas, ¿verdad? Entonces, es interesante notar que Ruth da a luz ¿a quién? A Obed. Pero Obed, y esto lo conocemos histórico, es el papá de Isaí. Y sabemos que Isaí es el papá de David. Y Cristo, Jesús, el hijo de José y María, vienen de la ascendencia davídica, es decir, a través de Boaz con una extranjera, que era Ruth, ambos vienen en una descendencia y finalmente viene el Mesías y nace y le conocemos como, la Escritura lo llama, hijo de David. ¡Qué bueno! Otros de los asuntos que hay que estudiar pueden ser los asuntos económicos. En su segundo viaje misionero, Pablo planta una iglesia en Filipos. Ahí Pablo y Silas se encuentran con una muchacha, y se acuerda, era una adivina. Y dice que esto está en Hechos 15, si usted lo quiere buscar, 15:39 hasta el 18:22. Y esta mujer iba gritando detrás del equipo de equipo misionero: estos son los hombres que traen las grandes verdades. Iba anunciando, como haciéndole propaganda. Y dice que Pablo se molesta, se vuelve donde la muchacha que estaba endemoniada y echa el demonio de ella. Pero ella era una esclava. Ella tenía dueños. Los dueños, al ver que el espíritu de adivinación o el demonio de adivinación se lo habían sacado,
se sintieron defraudados, ¿verdad? Que Pablo les había echado a perder el negocio de la adivinación, lo que hoy llamamos, ¿cómo le llaman hoy? Los psíquicos y esta cosa, para que tengan una idea. Entonces, ellos hacen que a Pablo y a Silas los arresten y se los llevan y los ponen en la cárcel y los azotan. ¿Por qué? Porque sus ganancias de los dueños de la endemoniada se les fueron de las manos. También debemos poner atención a los asuntos políticos que pueden aparecer en el pasaje. En el episodio del capítulo 16 del libro de los Hechos, note qué le sucede a Pablo y a Silas después de pasar un tiempo en prisión. Y esto es, ¿se acuerda? Esto es del carcelero de Filipo, ¿no? Donde Dios hizo tremendo, ¿se acuerda? Se había abierto las puertas y el carcelero se iba a suicidar y una gran conversión masiva. De todas maneras, en el Hechos 16, 36 y 40 está la historia. Cuando el carcelero, dice, el carcelero hizo saber esta palabra a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelten, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, o sea, la famosa Lidia, ¿verdad?, que hacía púrpura y esto, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí notamos que ser ciudadano, en este caso Pablo y Silas dicen: ustedes hicieron algo injusto, que sí lo hacían a otros pueblos, a los judíos les hacían esto y nadie decía nada, pero un ciudadano romano tenía derechos políticos. En este caso tuvieron los magistrados, los jueces, irlos a rogar que por favor les permitiera irse, ¿verdad? El contexto histórico-cultural incluye información acerca del autor y la audiencia, su trasfondo, circunstancias y relaciones, al igual que las situaciones geográficas, sociales, religiosas y algunos elementos políticos que pueden estar conectados con el pasaje. Hemos visto los ejemplos. Algunas personas están convencidas que el estudio de los trasfondos histórico-cultural es una manera tediosa de leer la Biblia y la hace menos relevante. Hemos encontrado que lo opuesto es verdadero. Cuando tomamos el ejemplo para entender el contexto, el tiempo para entender el contexto, el pasaje se convierte más lleno de vida y explota con relevancia, algunas veces más de lo que podemos soportar. Nosotros podemos ser capaces de ver que Dios estaba hablándole a personas reales, las cuales batallaban en una vida real, y que Dios hoy todavía lo sigue haciendo. Queremos terminar dándole una advertencia que hay peligro, que al hacer el estudio, el trasfondo del estudio cultural, histórico, podemos envolvernos en asuntos que tal vez no nos van a apartar del significado del texto. El peligro de ignorar el contexto, primero, es sumamente importante, por eso queremos estudiarlo, pero hay otros. Por ejemplo, usted necesita fijarse muy bien para descubrir cuál es la información incorrecta del trasfondo. Tome, por ejemplo, Mateo 19, 23, y esta es la historia cuando Jesús dice que es muy difícil que un rico se salve, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Bueno, hay que estudiar el trasfondo histórico porque tradicionalmente grandes maestros bíblicos enseñaron que había la famosa puerta del camello, y ellos dijeron que lo que Jesús estaba diciendo era que había una pequeña puerta en los muros de Jerusalén, y que cuando se negociaba con las puertas cerradas, las grandes, por ahí metían un camello hincado y no sé cuántas informaciones. Entonces
Si la información es incorrecta, es porque fue tomada de fuentes incorrectas. A alguien le pareció que eso es lo que Jesús quiso decir, o le pareció que era más fácil acomodarlo a nuestros días para entender. Pero en realidad lo que Jesús quiso decir literalmente fue que para que un rico se salve, tomó el animal más grande que había en Palestina. Creo que si hubiera estado en África hubiera dicho un elefante, pero como estaba en Palestina dijo un camello, y buscó el hoyo más pequeño que puede haber, y es el ojo de una aguja. Y literalmente eso es lo que significó. Un segundo peligro asociado con el estudio del contexto histórico-cultural es el de elevar el trasfondo del texto sobre el significado del texto. Es hacer más importante la investigación histórica y cultural que lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando se estudia la parábola del fariseo y el publicano, los que fueron a orar, ¿verdad?, en el templo, en Lucas 18, usted podría ser tan tentado a gastar todo el tiempo en estudios sobre fariseos y publicanos. Ciertamente usted necesita saber algo acerca de estos dos grupos antagónicos y qué hacían y qué era su reputación en los días de Jesús. Con todo, no debe permitir que su fascinación con la información del trasfondo del pasaje cause que usted no entienda el punto principal del pasaje. Es decir, en esta historia que cuenta Jesús del fariseo y del publicano, la médula es: Dios juzga al orgulloso y exalta al humilde. Y lo voy a decir, yo he oído predicadores metiéndose en el trasfondo cultural histórico en todo el mensaje. Y dicen, no, y esto se dice uno está fascinado. ¿Por qué? Porque tienen mucha información de qué pasó y dónde pasó y cómo pasó. Y al final de cuentas, usted sabe toda la historia del pasaje, los detalles de que era un árbol y que estaba el camino y todos esos detalles, que era el templo, era hecho por tanto, sabe mucha información contextual, y al final de cuentas del mensaje, usted pregunta, ¿y qué fue lo que enseñó Jesús ahí? Entonces, hay que tener cuidado de saber el contexto, pero nunca olvidarnos del mensaje. Y podemos irnos demasiado a estudiar históricamente todo, y al final decimos, no sé ni qué Dios dijo, pero yo sé todo lo que dijo, dónde lo dijo y cómo lo dijo, aunque no sé lo que dijo. Ese es un peligro. El caso de Hechos 25:13 a 26:32 es cuando Pablo le predica a Agripa. No era que tenía enfermedad de gripe, nada de eso. Era Agripa y Bernice, la esposa, el rey. Entonces eran rey y reina. Y Pablo es presentado delante de ellos y casi se convierte, lo que casi se convierte. Allí lo que le interesa a Lucas contarnos en este pasaje es que no era tanto meternos a estudiar a Agripa y a Bernice, que al final de cuentas no se convierten, parece que casi, pero lo que le está interesado Lucas es que lo que Dios quería decirnos a través de este pasaje es que Pablo estaba cumpliendo, o se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo a Pablo, que le iba a ser testigo delante de ¿qué? De reyes y de grandes principales entre los gentiles, y esto es un cumplimiento, y el evangelio llegó hasta ahí. Muy importante entonces no dejarnos ir en el contexto cultural. También es muy importante mantener en mente, cuando usted está estudiando el contexto histórico-cultural, que hay una diferencia entre el contexto del pasaje y el significado del pasaje. Esto es muy importante. El contexto nos va a ayudar para entender mejor el significado. La única razón por qué nosotros queremos estudiar el contexto es para entender mejor el significado del pasaje, no viceversa. Y lo tercero, que es muy importante, es que mantengamos nuestro estudio del trasfondo de la Biblia en la perspectiva correcta. Nosotros estudiamos el contexto histórico-cultural no como el fin o el propósito en sí mismo. No somos historiadores, ni somos gente que anda buscando información del pasado. Nosotros estudiamos el contexto histórico-cultural no como el fin o el propósito en sí mismo, pero como una herramienta. Es solamente una ayuda que nos va a dar
el conocer este trasfondo y así apoderarnos y captar correctamente y aplicar el significado del texto bíblico. Para eso lo usamos. Una vez que ya logramos entender eso, vamos a perseguir el significado y la aplicación, que es lo fundamental del viaje, el viaje interpretativo. ¿Okay? A pesar de todos estos tres riesgos, con todo, el mayor riesgo, el mayor peligro está lejos de los demás, es asumir que nosotros no necesitamos investigar ninguna información del trasfondo para poder entender la Biblia. Usted no puede empezar su viaje interpretativo separado del paso número 1. Si recordamos, el capítulo 1 era apoderarnos del texto en su ciudad. Y para ir a apoderarnos del texto en la ciudad de ellos, necesitamos conocer la ciudad, las costumbres y la cultura de ellos. Y usted no puede apoderarse de ese texto sin saber ese contexto histórico-cultural. Nosotros ahora volveremos nuestra atención a los recursos o fuentes que usted puede usar para identificar el contexto histórico-cultural de un pasaje. Son herramientas. El asunto es que las tenemos que aprender a usar para interpretar correctamente el pasaje. Para identificar el contexto histórico-cultural, usted necesita primero apoderarse del contexto histórico-cultural del libro que contiene el pasaje. Si usted está leyendo Primera de Juan, capítulo 4, usted tiene que apoderarse de todo el libro de Primera de Juan, y dónde se escribió, por qué y cómo y para qué. Apoderarse del libro es importante, y luego reconocer el contexto histórico-cultural específico del pasaje mismo que usted está estudiando. Y aquí hay varias preguntas que deberíamos hacer. Conforme hemos explicado antes, apoderarnos del contexto histórico-cultural de todo el libro significa averiguar sobre el autor bíblico, la audiencia, al igual que el marco o la escena donde se desarrolla todo el libro. Y estas son preguntas importantes que deberíamos hacer. Hay una lista. ¿Quién era el autor? Primero hay que averiguar quién era la persona que Dios usó. ¿Okay? ¿Cuál era su trasfondo? ¿De dónde venía? En el caso de Amós y de otros profetas, eran gente, ¿verdad?, humilde, etcétera. ¿Cuál fue su cuándo fue que él escribió ese libro? La época, el año, el lugar, importante. ¿Cuál era la naturaleza de su ministerio? ¿Qué hacía para vivir? ¿Qué clase de relación tenía él con la audiencia? ¿Vivía ahí en medio de la ciudad o fue enviado? ¿Era parte del barrio ahí donde él habló? ¿Era un sacerdote? ¿Era un israelita regular, etcétera? ¿Por qué estaba él escribiendo? Había una situación específica. ¿Quién era la audiencia bíblica? ¿Cuáles eran las circunstancias de la audiencia bíblica? En el caso de Israel, en Jeremías, era que estaban en idolatría y en pecado, le habían dado la espalda al Dios que los había redimido. ¿Cómo era la relación de ellos con Dios? ¿Qué clase de relación tenían entre ellos mismos? Era un pueblo unido, separado, habían divisiones. En las cartas de Pablo, en las iglesias, ¿cómo estaban las iglesias? ¿En unidad o en disensión, separación? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el momento que el libro fue escrito? Y otra más, hay algunos otros factores históricos culturales que nos pueden dar más luz sobre el libro. Todo lo que usted pueda averiguar, son herramientas que le ayudan para encontrar mejor el significado o el propósito del pasaje. Para poder hallar respuesta a estas preguntas, usted necesita familiarizarse con algunas herramientas básicas. Como nosotros no podemos enumerar todos los recursos disponibles, mencionaremos solo algunos de los más confiables para los estudiantes de este nivel. Para poder entender el contexto histórico-cultural de todo el libro, sugerimos que usted consulte manuales bíblicos, introducciones y libros de investigación del Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre todo buenos comentarios bíblicos. Hay una gama de libros. Usted puede hacerse una gran biblioteca bíblica, o si tiene acceso a la internet con un buen buscador, también están disponibles todos estos libros con un clic en la computadora.
Y hoy día tenemos esa gran ventaja, en vez de tener un estante lleno de libros, que es muy bonito también, porque usted lo coge y busca, también puede con un clic en su computadora bajar en el buscador algún diccionario, algún comentario, un atlas bíblico para ver los lugares y demás, si hay acceso a la computadora y la internet y estas cosas. Después de que usted tiene un buen conocimiento del trasfondo del libro que contiene su pasaje, necesita identificar el contexto histórico-cultural del pasaje. Esto envuelve examinar cualquier elemento histórico y cultural que esté conectado o es mencionado en el pasaje. Por ejemplo, hablamos de geografía, política, religión, economía, vida familiar, costumbres sociales. Para lograr esto, les recomendamos usar, por ejemplo, un atlas bíblico, diccionarios bíblicos y enciclopedias, comentarios del trasfondo, historia del Antiguo y Nuevo Testamento y estudios especiales de la vida y de la cultura antigua. Es decir, podemos gastarnos un buen montón de dinero comprando todos estos libros, los cuales, les advierto, no son muy baratos, pero son de gran valía para una bonita biblioteca personal bíblica. O también se pueden conseguir en software, ¿no? También puedes comprarlo y entonces metes tu disco. Por ejemplo, Logos tiene una gama de programas muy caros, y una vez les advertimos, pero puedes bajar toda una biblioteca de 500, 600, hasta 1000 libros en un solo CD. Pero tuvimos una conferencia y es muy, muy, muy caro. Claro, está hablando de cientos de libros de muy buena calidad dentro del software. En fin, el que tiene dinero lo pueda comprar. Concluimos. Nosotros estudiamos el trasfondo histórico-cultural de la Biblia porque Dios escogió hablar primero con las personas del mundo antiguo que vivían en culturas radicalmente diferentes a la nuestra. Conforme nosotros volvemos a capturar el contexto original de la palabra de Dios, seremos capaces de apoderarnos del significado y aplicar ese significado en nuestras vidas. Recuerden, una interpretación válida de cualquier texto debe ser consistente en el contexto histórico-cultural de ese texto. Si no puede volverlo a llevar en su interpretación, está mal interpretado. En este capítulo hemos hablado acerca de las herramientas que usted necesitará para identificar el contexto histórico-cultural del libro y de un pasaje en específico. Los manuales bíblicos, introducciones e investigaciones del Antiguo y Nuevo Testamento, comentarios también son particularmente útiles para apoderarnos del contexto histórico-cultural del libro como un todo. Recordemos además usar atlas bíblicos, diccionarios o enciclopedias, comentarios del trasfondo histórico, historias del Antiguo y Nuevo Testamento y estudios especiales para descubrir el contexto histórico-cultural de un pasaje en particular. Recomendamos fuertemente que usted agregue algunas de estas herramientas bíblicas en su biblioteca personal. Mientras que algunos tildan el estudio del trasfondo bíblico-cultural, histórico, dicen que es aburrido y sin ninguna relación, irrelevante, nosotros alegamos completamente lo opuesto, que el saber el trasfondo de un pasaje puede clarificar o aclarar su significado y aumentar nuestro entendimiento de su importancia. El saber todo lo que Pablo quiso dar a entender cuando le pide a Timoteo a venir antes del invierno. El saber todo esto nos ayuda a entender que estas palabras son mucho más relevantes que simplemente haber oído eso y no saber las circunstancias de la situación. El entender lo significativo de Dios corriendo en la parábola del hijo pródigo hace la historia menos o más práctica. Lógicamente que la vemos una historia más relevante. Nosotros creemos que el estudiar el contexto histórico-cultural de un pasaje está entre las cosas más prácticas que usted puede hacer en lo que se refiere al estudio de la Biblia. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.